Bueno, este es el mismo. eh, lo que se va a hacer es que un producto, un programa que ya está funcionando, se va a pasar al paradigma orientado a objetos. Entonces, todas las funciones y los componentes, las variables y las funciones, las vamos a trasladar a ese paradigma. Entonces, se basa en los tres pilares principales, que son el encapsulamiento, el, la herencia y el polimorfismo. Entonces el encapsulamiento es como el que nos introduce a los objetos. Eh, los objetos son los contenedores que van a contener toda la información de este objeto, va a estar ahí contenida en atributos y métodos. Y esta información solo va a ser accesible, entonces no vamos a acceder a las variables, sino que vamos a exponerlas mediante métodos, creando estas interfaces. Entonces es el mismo juego. Funciona completamente similar la funcionalidad, pero es ese paradigma. Entonces ese es el esquema que vamos a utilizar. Vamos a crear un objeto base que se llama GameObject y de ahí vamos a crear una herencia a un objeto que se pueda mover. Este va a heredar las características del objeto base, pero además va a agregar las suyas propias y este va a tener unas subclases a su vez: la bola, la paleta y el power up. El power up va a tener también, aquí solo vamos a practicar, solo vamos a trabajar uno de estos tres por facilidades del ejemplo, pero se puede utilizar en todos. Pues se, solo se hizo con uno de los tres para la demostración y en este se va a utilizar el polimorfismo. Entonces, en el, en el power up. Entonces en main aquí utilizamos para revisar los parámetros que le llegan de entrada para probar la aplicación fácilmente. Este se le agregó. Por ejemplo, si yo corro el juego normal, me corre como esta versión ya lista de diseño, pero hay una versión que sería la de prueba de desarrollo. Entonces si yo le doy esta, me lo corre con el parámetro T, que con esta bandera y ya el juego sería el mismo, sino que empiezas con la variable de texto. Entonces creamos los objetos. Muy importante es los constructores. Ahora vamos a explicar más. Eh, Se crea el objeto y a este se le asignan los valores mediante una función que se llama constructor. Es como la función, como dice, que construye el objeto, le da los valores y lo inicializa. Y ya corre el juego normal. La estructura es el loop. Y ya al final destruimos los objetos. Muy importante, como aquí estamos alocando memoria, entonces hay que liberarla. Y ya termina normal. Entonces el GameObject, una estructura de tipo GameObject con las funciones, con los atributos. Estos van a ser punteros. Si no estuviéramos alocando memoria en el destructor, no necesitaríamos punteros, pero esta sería la dirección en la memoria. Entonces la plantilla del constructor, la firma, el destructor y las funciones públicas para acceder a las variables, que serían los getter y los setter, y ya funciones del mismo objeto. Este objeto tiene unos comportamientos. Entonces este sería el constructor. Alocamos la memoria en el heap y luego esa dirección en la memoria la asignamos a la variable. La asignamos a la variable y ya después le damos el valor del constructor a la variable, la inicializamos con el valor. Y el destructor simplemente va a liberar la memoria. Los punteros, los getter y los setter,
y una función para colisión que es la del GameObject, como que lo identifica. Entonces ya de ahí vamos a la herencia. Entonces ese es como el primer concepto de encapsulamiento, de que toda la información está empaquetada en este objeto y no hay externa y solo podemos acceder mediante métodos. Ahora esta es la herencia, entonces incluimos el GameObject, y este pues como genera unos cambios, tiene su comportamiento, accede a otras funciones, entonces va expandiéndose su comportamiento. Esa es la idea de la herencia, de expandir funcionalidad fácilmente. Entonces este se llama GameObject. Entonces es muy importante la forma en que se maneja la herencia, es como si fuera una variable, se pone siempre de primera y por convención la llamamos super. Y este sí no es un puntero, sino que es la variable. Constructor, destructor, la firma. Y ahora entonces acá, muy importante la diferencia, es que primero vamos a llamar al constructor del padre. Entonces le pasamos. eh, Acá es importante aclarar que en esta herencia todos los objetos son tratados como si fueran una instancia del padre. Entonces aquí simplemente se puede pasar la variable del padre y no hay que hacer casting para convertirla a su tipo, porque es tratada como si fuera de ese mismo tipo. Entonces el constructor del padre, ya se hace lo mismo, se inicializa esto en la memoria, las variables de este objeto, y luego se asignan ese valor, el valor del constructor a los punteros, al valor de los punteros. Entonces el destructor, lo mismo. Entonces aquí vamos a esto que explicábamos antes cuando hacíamos el Game Engine, todo lo que vamos creando lo destruimos en orden inverso, como rompiendo los paréntesis de adentro hacia afuera. Entonces primero liberamos la memoria de este objeto y después la del padre, para no perder punteros en el proceso. Getter and setters, eh, funciones propias del objeto, eh, son las mismas que estaban antes, sino que ese código ya se extrae y se encapsula acá. Y hay que hacer adaptaciones mínimas, no es sino nombres de variables. Este es entonces para que si el objeto se mueve no se salga del borde de la pantalla, esté como ahí restringido en los márgenes. Entonces ahora el siguiente objeto es la bola. Entonces es lo mismo, constructor, destructor, la plantilla del padre y una variable para hacerlo fácil, no complicar mucho el ejemplo. Entonces el constructor, llamamos al constructor del padre de primero, luego alocamos la memoria y le asignamos el valor, el destructor, getter and setters, y para cuando la bola colisiona revisa el puntaje. Esta es la colisión propia de la bola y para colisionar con la paleta del jugador. Es el mismo código, ahora la paleta. Lo mismo. Y ahora el power up. Entonces se ve el concepto de herencia, vamos expandiendo la misma funcionalidad, entonces van heredando esas funciones y como ya dije, cada uno es tratado como el padre, yo puedo castear estas variables a cualquier objeto de la ramificación de la herencia hacia arriba. Entonces, por eso acá podemos llamar el constructor del objeto, ¿tá? Power up, destructor. Y ahora entonces, este es el concepto de polimorfismo. Básicamente es linkear funcionalidades, como quien dice asignar una función, pero en tiempo de ejecución. Esto se llama late binding o link en tiempo de ejecución. A diferencia de esta forma que hacemos, que es early binding. Entonces el compilador sabe, esta es la función, y imprime
lo que va a hacer en el archivo ejecutable. Pero hay casos en que la funcionalidad se elige a medida que se ejecuta el programa. Entonces esto se va a hacer mediante punteros a funciones. Entonces vamos a crear, muy importante, una tabla virtual, y esta va a contener la, las direcciones en la memoria de estas variables. Las vamos a hacer estáticas. Creo que esto es lo que significa estático, si no estoy mal, para que solo esté una vez en la memoria, pero entonces está asignada en la memoria ROM. Entonces, obviamente estas funciones ocupan mucho más espacio que una variable, hay que aclarar. Entonces solo queremos tener un registro a la vez de esta función, a diferencia del objeto, que queremos que cada instancia tenga su propia variable, por ejemplo, de vida. Si uno tiene varios muñecos enemigos y uno le dispara a uno, que solo ese objeto pierda vida y que solo revise si ese se murió. Pero estas funciones contienen mucha más información, entonces las manejamos mediante una tabla virtual. Entonces, cuando se quede el objeto, se le va a asignar esta función que usted tiene, va a apuntar a esta dirección. Entonces, ese es el objeto base. Y la variable que vamos a utilizar para el polimorfismo va a ser el collect, que cuando uno lo coja haga cosas diferentes. Entonces es muy importante, hay que incluir este assert para poder. Entonces tenemos acá el power up de velocidad, a incrementar la velocidad. Entonces el constructor destructor normal, getter and setters. Aquí en esta plantilla me parece curioso, no ponemos ninguna información de la variable del polimorfismo, de la función. Pero entonces aquí sí está la firma estática. eh, Esta convención utilizamos eh, el guión bajo al finalizar de la función por convención. Entonces la firma, el constructor normal. La diferencia es que entonces aquí al principio vamos a crear la tabla virtual. Entonces se crea el objeto de tabla virtual que apunte con la dirección a esta función. Esa es la tabla virtual y solo va a estar una vez porque es estática. Después, cuando vuelva a crear el objeto, va a revisar si ese objeto ya está creado. Entonces, ahora ya llama el constructor del padre, y lo primero variable que va a asignar el valor va a ser de la tabla virtual. Entonces, a la tabla virtual que creamos en el padre, muy importante, el padre es el que la contiene. Me lo salté, pero sí, aquí está muy importante. Está el padre, la variable del objeto y la tabla virtual. Una estructura que es un puntero constante. Entonces, asignamos al valor que está en la variable del padre, para que todas serían esa misma variable. Le asignamos ahora, el padre tiene esa variable, pero entonces le vamos a decir la funcionalidad de este objeto que acabamos de crear, que apunte a esta función. No a la función del padre, sino que nos apunte a esta función. Y el destructor igual, no lo he hecho, será por facilidad de tiempos. Fácil, free. Yo pensé que lo había hecho. Tan fácil que es, pero bueno. Y ahora entonces la función, o sea, si no estoy mal, sería como el virtual override en C Sharp, por ejemplo. Entonces vamos a hacerle el override a la función estática. Entonces
hacemos primero este casting muy importante para convertir la variable que le llega del padre a esta del hijo, porque la función de la plantilla original tiene la base genérica y aquí no se nos cumplió eso de que la herencia y todo se maneja igual. Entonces ahí va uno aprendiendo cómo son las cosas ahí. Entonces la función que actuaría este objeto, que sería la colisión, imprimir pickup informando que cogí el objeto. Solo ni siquiera está modificando la velocidad, es solo para mostrar que funcionó. Entonces ese es el polimorfismo. Vamos a hacer make para mostrar que esto compila sin problemas, errores y sin advertencias. Y ahora le damos make run. Entonces nos corre el juego. Y vemos este cuadrito morado sería el pickup. Entonces lo cojo y ahí nos crashea. No está destruyendo el objeto. Debería cogerlo y invocar el destructor y todo eso. Entonces esa fue la programación orientada a objetos aplicada al engine del videojuego.